Vamos a pasar a explicar algunas propiedades de los números racionales, puesto que anteriormente habíamos explicado el procedimiento de la suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. Entonces vamos a pasar a algunas propiedades, primeramente de la multiplicación, luego de la división. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una multiplicación de números racionales? Vamos a poner aquí, multiplicación. Multiplicación. En forma general decimos que una fracción a sobre b multiplicada por otra fracción c sobre d, esto es igual a ¿qué? A la multiplicación entre el numerador con el numerador. A por c sería a por c sobre b por d, b por d, ¿no? Esa sería la propiedad fundamental de la multiplicación. Haciendo un ejemplo con números tendríamos, a ver, por decir 2 tercios por 3 cuartos, por decir. Entonces, aplicando la propiedad de la multiplicación, indicamos 2 por 3, 2 por 3, 3 por 4, 3 por 4. Una vez hecho esto, podemos pasar a simplificar. Solamente se puede simplificar los números si es que se está multiplicando con otro. Entonces, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Tercera, 1. Tercera, 1. El resultado vendría a ser 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Ese sería el resultado. Vamos a pasar ahora a la división. La división. En la división, en forma general, decimos, si tenemos una división a sobre b dividido entre c sobre d, esto sería igual a ¿qué? Habíamos dicho anteriormente que una división es una fracción, o sea, se puede representar en forma de fracción, por decir, este número a, por decir, se está dividiendo entre b, o sea, es a dividido entre b, dividido entre c dividido entre b, o sea, una fracción en realidad es una división. Al decir 2 tercios estamos diciendo 2 dividido entre 3. Entonces, como aquí tenemos una división, podríamos expresar esta división también como una fracción, donde el numerador sería a sobre b, dividido entre c sobre d. Entonces tendríamos una fracción sobre fracción. El procedimiento para resolver una fracción sobre fracción sería multiplicar extremos con extremos, van al numerador, y medios con medios van al denominador. Entonces esto sería igual a a por d, dividido entre b por c. Una vez que llegamos a este paso, volvemos a la multiplicación, ¿no? Para realizar el procedimiento. Dicho de otra forma, voy a volver a copiar esta propiedad. A sobre b dividido entre c sobre d. Analizando esto, ¿qué es lo que ha pasado? Podemos ver que la primera fracción, a sobre b, se mantiene, a sobre b. ¿Y qué pasa con el divisor, c sobre d? Y aquí ha aparecido volteado. Aquí c era el numerador y aquí ha aparecido como denominador c. Y el d, que era denominador inicialmente, ha aparecido como numerador. O sea que prácticamente el divisor se ha volteado, ¿no? Entonces, o dicho de otra forma, también otros les gusta mencionar que se multiplica cruzado, ¿no? Empezando siempre por el numerador de la primera fracción. Entonces vamos a decir a por d sobre b por c, ¿no? O directamente también podrían copiar volteado el divisor y ya tendrían la división convertido en multiplicación.
Entonces, de esta forma, la división se convierte en multiplicación. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos vale. Si tuviéramos 3 medios dividido entre un cuarto, digamos. Entonces, hemos dicho que la primera fracción, o sea, el dividendo, siempre se va a mantener. Entonces, 3 sobre 2. El divisor lo vamos a copiar, pero volteado. Y de esta forma se va a convertir esto en multiplicación. Entonces va a ser 4 sobre 1. ¿No? Entonces ya estuviéramos en el primer caso de la multiplicación. Lo que procedemos a hacer es simplificar. Si es que se pudiera. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces como resultado tendríamos 3 por 2, 6. 1 por 1, 1. El denominador 1 no se escribe, entonces ese sería el resultado. Pasando a otras propiedades, vamos a pasar a las propiedades de las potencias y raíces. Raíces. Obviamente hablando de números racionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un número racional elevado a una potencia? Por decir, a sobre b elevado a una potencia enésima, ¿no? Entonces, la propiedad nos dice que la potencia tiene propiedad distributiva en la multiplicación y en la división. En este caso, a sobre b es una división. Hemos dicho que una fracción es una división. A dividido entre b. Entonces, al ser una división, la potencia tiene propiedad distributiva con respecto a la división. Entonces, tendríamos a la n dividido entre d a la n. Entonces, propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y en este caso a la división. Vamos a hacer un ejemplo con números. Vamos a decir 2 tercios elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esta propiedad, tendríamos raíz de fracción, 2 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado. Disolvemos entonces la potencia, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Si se pudiera simplificar, se simplifica, y si es que no, quedaría ahí. La raíz, por ser la operación inversa de la potencia, también tiene esa propiedad distributiva. Entonces, si nosotros tenemos una raíz enésima de un número racional, a sobre b, entonces, igual, tiene la propiedad distributiva tanto en la multiplicación y en este caso en la división. Entonces, tendríamos raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Entonces, si nosotros tuviéramos un ejemplo, raíz de 49 entre 36, raíz cuadrada. Entonces, esto tiene propiedad distributiva. Distribuimos raíz cuadrada de 49 sobre raíz cuadrada de 36. 6 cuadrada de 49, 7. Raíz cuadrada de 36, 6. Y listo. Ahí sería. Pasando a otra propiedad. Pasando a la propiedad de exponente negativo, ¿no? ¿Cómo surge un exponente? ¿A qué nos referimos con exponente negativo? Lo vamos a poner así. Nosotros tenemos como resultado una a elevado a la menos e, ¿no? Entonces, usualmente decimos que esto es igual a 1 sobre a, ¿no? Esto es a la n, perdón. Propiedad de exponente negativo.
Entonces, ¿cómo surge esta propiedad? Surge a partir de la división. Si nosotros tuviéramos, por decir, a elevado a la 2 entre a elevado a la 3. ¿Cómo resolvemos esta división? Decimos, ¿no? Cuando tienen la misma base, se copia la base y en la división se restan los exponentes. O sea, aquí va a ser 2 menos 3. Entonces, decimos, ¿no? En la multiplicación los exponentes se suman. En la división los exponentes se restan. Entonces, 2 menos 3 igual. A igual va a ser a la menos 1. ¿No? De ahí ha surgido el exponente negativo. Pero, ¿qué es en realidad lo que está pasando? Para llegar a esta interpretación, vamos a hacer de manera más desglosada, podríamos decir. A al cuadrado implica que la base se está multiplicando 2 veces, es decir, a por a sobre. En el denominador tenemos al cubo, es decir, que el a se está multiplicando 3 veces. A por a por a. Entonces, cuando tenemos factores, ¿no?, que se están multiplicando, podemos simplificar. A dividido entre a 1. A dividido entre a 1. ¿Qué es lo que nos queda? En el numerador, 1. Y en el denominador nos queda a, ¿no? Entonces, ambos son lo mismo. De ahí es que a la menos 1 es igual a 1 sobre a, ¿no? Por eso tenemos esta propiedad. ¿Qué ha pasado? Si el exponente en este caso es menos 1, ha bajado toda la potencia al denominador, pero con el signo del exponente ya cambiado. Aquí era menos 1, entonces aquí ha bajado con más 1, pero el exponente 1 no se escribe, ¿no? Entonces, cuando tenemos una potencia, un exponente negativo, se copia en el denominador con signo positivo el exponente y en el numerador siempre un 1. Pero este es en números enteros. Ahora estamos trabajando con números racionales, o sea, con fracciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una fracción? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si tenemos una fracción a sobre b elevado a la potencia negativa, ¿no?, menos n, ¿no? ¿A qué será igual eso? Como tenemos en este caso ya un número racional elevado a una potencia negativa, vamos a aplicar la misma propiedad de exponente negativo de números enteros. Entonces, ¿qué decimos? Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a secuestrar un poco por el espacio. Va a ser igual a ¿qué? Siempre ponemos una raya de fracción, donde en el numerador se pone siempre 1. Y en el denominador se pone la base con el exponente cambiado. Entonces, la base sería a sobre b elevado a la, aquí era menos n, ahora va a ser positivo n, ¿no? Bien. Decimos igual. Aplicamos aquí propiedad distributiva de la potencia, esta propiedad, ¿no? Entonces, la potencia se distribuye en la división. Y vamos a tener, copiamos acá, 1 a la n sobre b a la n. Acá tenemos una fracción sobre fracción. Si tenemos en el numerador 1 sobre 1, haríamos extremos con extremos y medios con medios. En todo caso, entonces, lo que se haría es multiplicar los extremos, van al numerador. B a la n por 1, tendríamos b a la n sobre a la n por 1, tendríamos a la n. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando tenemos un número racional a sobre b elevado a una potencia enésima, pero negativo, ¿qué pasa? Lo único que ha pasado es que se ha volteado, ¿no? El numerador, que era, ahora es denominador, y el denominador ahora es numerador. Entonces, para un mejor entendimiento, esto podemos agrupar, ya que la potencia se distribuye en la división, podemos nuevamente agrupar. Entonces, dicho de otra forma, podríamos decir a sobre b
a la menos n es igual a b sobre a, pero a la potencia enésima ya positiva, ¿no? Entonces, ahora sí analizamos, ¿no? Cuando tenemos un número racional con exponente negativo, se vuelve el exponente positivo, pero se intercambia, se voltea, ¿no? El a que era numerador ahora es denominador, el b que era denominador ahora es numerador. Y de esta forma el exponente se vuelve positivo. Entonces, haciendo un ejemplo de esta propiedad. Si nosotros tuviéramos 5 tercios elevado a la menos 2, esto sería igual a ¿qué? Estamos diciendo, esto se va a volver, el menos 2 se va a volver positivo, pero se van a voltear los numeradores y denominadores. El 3 va a ir arriba y denominador va a ir el 5, ¿no? El a ha ido abajo, 5 ha ido abajo y el b ha ido arriba, el 3 ha ido arriba. Resolvemos esto y vamos a tener igual 3 por esto. Vamos a aplicar aquella propiedad, vamos a hacer por pasos. Entonces sería, aplicando propiedad distributiva de la potencia, vamos a tener 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. Y por último, multiplicamos 3 por 3, 9, sobre 5 por 5, 25. Y listo, este sería el resultado.